Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días para todos. Un cordial saludo, mis amados hermanos. Me alegra saludarles en esta mañana, hoy domingo. Un abrazo para todos y qué bueno que muchos de ustedes se pueden conectar en el día de hoy. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que se puedan sentar allí bien cómodos en su casa o en el lugar donde estén para escuchar la palabra de Dios. Y vamos a continuar hoy con una reflexión de la vida de Mardoqueo. Esta reflexión ha sido originada por comentarios de un hermano que al escuchar y participar de las enseñanzas del libro de Esther, hizo unas observaciones muy interesantes y lo voy a plantear aquí como el título es un justo recompensado. Un justo recompensado. Y quiero comenzar leyendo el capítulo 10. No es un capítulo muy largo, el capítulo 10 del libro de Esther. Entonces ahí en sus Biblias, por favor, busquen el libro de Esther. Está al lado de Jod. Ahí está el libro de Esther, el último capítulo. Lo que podríamos llamar el epílogo. El epílogo del libro. Entonces, hoy 29 de noviembre usted tiene la oportunidad, y yo también, de ir a la Escritura y mirar esos versículos que están allí. Suena muy largo el capítulo, pero solamente tiene 3 versículos. Dice la Escritura: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces, un justo recompensado, un hombre que tiene unas características, y de eso vamos a hablar en esta mañana, de esos valores, principios o características de Mardoqueo. Un hombre que llegó a ser el segundo después del rey Asuero en ese gran imperio de Media y de Persia. Y dice la Escritura que fue estimado por la multitud de sus hermanos, los judíos. Pero miren la característica principal, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces,
vamos a orar y vamos a entrarnos en estas características, por lo menos 7 características que he notado allí. Y es probable que haya otras características o que estén condensadas dentro de esas 7 características. Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo que tu palabra es la verdad y reconociendo también que el Espíritu Santo nos ilumina. Por lo tanto, te pedimos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento para entender tu palabra en esta mañana y aplicarla a nuestra vida. Muchas, pero muchas gracias por esta lección de vida que tienes a través de tu palabra en el libro de Esther y a través de la vida de Mardoqueo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estudiado el libro de Mardoqueo y nos hemos enfocado bastante en Esther, porque aparecen 5 personajes que yo les mencioné, que estaba la reina Vasti, Asuero, estaba Amán, estaba Esther y estaba Mardoqueo. Entonces a cada uno de ellos les dimos su lugar que se le da allí en el libro de Esther. Pero me puse a hacer un ejercicio y en el ejercicio encontré que aparecían, cuántas veces aparecía el nombre de cada uno. Y bueno, el rey Asuero, con el nombre propio de Asuero y refiriéndose al rey, más o menos algunas 62 veces. Pero encontré que Esther, unas 51 una vez, Amán, por ahí unas 50 veces, pero el nombre propio de Mardoqueo aparece unas 54 veces. Es un ejercicio que hice en la versión de Reina Valera del 60. Entonces, cuando uno lee la historia de Mardoqueo y lee este epílogo que se encuentra en el capítulo 10, se pone en evidencia que a veces hay algunas, digamos, axiomas de la vida, o sea, creencias en que, por ejemplo, las cosas rara vez son lo que parecen ser, o cuando las cosas van mal pueden parecer que se vuelvan peores. Son como axiomas o maneras de ver la vida en la cual si uno ve el inicio de la vida de Mardoqueo y de Esther, se podría decir que está condenado o están condenados a ser unos súbditos y a vivir una vida de sufrimiento todo el tiempo. Y la otra axioma que se desprende también de ahí es que si las cosas comenzaron mal, es peor, es normal que se vuelvan peores. Entonces, a veces, en algunos casos puede ser un axioma o una realidad que la gente la da como un hecho. Pero recuerden que en el libro de Esther hemos estudiado acerca de la soberanía de Dios. Entonces, es verdad que en la vida de Mardoqueo, en la historia de Esther, encuentra uno que esos axiomas pudieran ser verdad parcialmente, pero el Dios de la Biblia, el Dios que está detrás de las bambalinas en el libro de Esther, muestra que no es así, sino que las cosas en Dios, cuando Dios interviene, Dios cambia y marca la diferencia. Entonces, vamos a ver en esta mañana por lo menos 7 características. Entre esas características yo voy a mencionarlas, luego las voy a ir enumerando una por una, que son características de Mardoqueo, pensando en cualquiera de nosotros, pensando en personas que aspiran a
a ejercer un ministerio o un liderazgo. Estos son como rasgos o características que son importantes y que nos sirvan de modelo, que podamos modelar, que la vida de Mardoqueo modele para nosotros poder seguir adelante ese ejemplo. Por ejemplo, en primer lugar, Mardoqueo era compasivo con las necesidades de los demás. Mardoqueo fue leal a la autoridad. Usó de mucha sabiduría. Fue firme en sus convicciones. Fue alguien que tenía una esperanza en Dios. O sea, él tenía la esperanza de que Dios podía intervenir, así fuera a través de él o a través de Ester o a través de otro. Él tenía esperanza. Pero también va ligado a la esperanza a la fe. La fe en Dios, que Dios recompensa. Y otra característica, por último, es la que Mardoqueo conocía a Dios y sabía que lo que él estaba haciendo era para Dios, aunque no se mencione el nombre de Dios, pero que Dios era el que iba a dar la recompensa. Mardoqueo no estaba haciendo lo que estaba haciendo para recibir la aprobación del rey Asuero, o para Ester, o para los judíos. Este epílogo que encontramos en el capítulo 10, que fue estimado por la multitud de sus hermanos, y está la razón poderosa. La razón que el autor del libro dice, porque procuró el bienestar de su pueblo. ¿Y cuánto necesitamos nosotros hoy ese tipo de liderazgo? Ese tipo de personas que no busca lo suyo propio, sino que busca lo de los demás. Hombres y mujeres que cuando llegan a alguna posición de liderazgo, ya sea en el sector privado o en el sector público, procuran el bienestar de la gente a la cual lo eligieron o lo nombraron, o para la cual trabajan, para la cual sirven. Entonces, procurar el bienestar de su pueblo. Entonces, esas 7 características las vamos a ver, pero vale la pena ir como haciendo entrelazando, porque hace como un mes que terminamos la serie. Yo les comentaba a ustedes en las enseñanzas pasadas que Mardoqueo fue el padre adoptivo y el mentor confidente, el que animaba a Ester, y sobre todo para defender los derechos de la comunidad judía que estaban en un punto bajo un genocidio a causa de Amán. Entonces, uno podría decir que el personaje Mardoqueo podría ser un actor de segunda categoría, pero es que su participación en el libro de Ester es extraordinaria. Mardoqueo no solamente fue su primo, o como algunos comentaristas dicen que probablemente era su tío. Bueno, sea tío o sea primo, él la recibió a Ester, a Dázar la recibió como su propia hija. Entonces, Mardoqueo ocupa un lugar muy preponderante en el libro de Ester. Entonces, Mardoqueo es un instrumento útil y muy especial para garantizar la supervivencia del pueblo judío. Pero no solamente para el pueblo judío, sino que buscó el bien del rey cuando expuso en un momento dado la traición a la que estaba expuesto el rey Asuero. Entonces, estas características definitivamente son las que podemos identificar. Ojalá que al final del estudio podamos no solamente identificar esas características, cualidades o valores, sino desear abrazar esos valores en nuestra vida. O sea, ser gente compasiva, gente con esperanza, gente con sabiduría, y las otras características que están allí. Entonces,
Estas características se revelan en situaciones difíciles, en situaciones en las cuales el personaje al cual hacemos mención hoy, que es Mardoqueo, tuvo que defender los derechos de los demás en lugar de defender sus propios derechos. O sea, aún corriendo riesgo de morir, él está listo para defender los derechos de su pueblo. Entonces no solamente es esa persona que crió a una niña sola, que la vio que estaba huérfana y que dijo vamos a hacer una obra de caridad y ayudarla. No, es un hombre que tenía unas características y un hombre que se dejó usar por Dios para sacar de Esther el mayor potencial posible, aparte de su belleza y de esas características innatas que tenía Esther, que vimos en una enseñanza anterior. Entonces, en la medida que exploramos la personalidad de Mardoqueo, vamos a ver que él estuvo en unas situaciones difíciles en las cuales uno dice, bueno, ¿y cómo pudo reaccionar? ¿Qué fue lo que sintió Mardoqueo? ¿Cómo creyó en medio de esa situación? Porque las situaciones no fueron fáciles. Nosotros ahora tenemos la historia y vemos la historia porque está registrada en la Escritura y miramos hacia atrás y vemos la historia y decimos, uy, qué bueno Mardoqueo, qué ejemplo tremendo el de Mardoqueo. Pero ponerse en los zapatos de Mardoqueo en los días en que él vivió no era cosa fácil. Entonces miremos una característica, en primer lugar, la característica que se refleja en el capítulo 4 del 1 al 4. Entonces, si tienen su Biblia allí, por favor, vamos a leer capítulo 4 del 1 al 4. Aquí vemos la compasión de Mardoqueo por las necesidades de los demás. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, o sea, todo lo que había hecho Amán, la trama para la destrucción de los judíos, dice la Escritura que Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, que la gente pensó que estaba loco. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. O sea, una tragedia. Cuando uno ve esta tragedia y ve a Mardoqueo, uno ve que Mardoqueo no simplemente era compasivo en esa situación, sino que era un hombre que mostraba misericordia. O sea, comenzando cuando recibió a Hadasa, su sobrina o su prima, después de la muerte de sus padres. Ahí ve uno la compasión, porque Mardoqueo no estaba obligado a recibir. No es que el bienestar familiar le dijo, bueno, tú tienes que, se murieron los padres de Esther y tú tienes que encargarte, estás obligado a hacerlo. No, él tuvo misericordia con Esther. Cuando Esther en una ocasión fue llevada para ser la próxima reina, para estar preparada, ella estaba fuera para saber de cómo le iba, de cómo la trataban las otras mujeres. Eso lo dice el capítulo 2, versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Entonces, note que había en el corazón de Mardoqueo un corazón compasivo. Y eso se refleja aquí cuando Amán, con artimañas,
hace que el rey firme ese edicto, esa trama de matar a todos los judíos. Y aquí él usa el saco, ese saco de cilicio, para mostrar su tristeza por el trágico decreto. O sea, según un portal que yo consulté, el sitio web de Collins English Dictionary, dice que la tela de saco y las cenizas se usaban en una exhibición pública de dolor, remordimiento o arrepentimiento. O sea, era como mostrar un cuadro externo de lo que realmente estaba pasando en el corazón, en lo más profundo del ser. Y eso es lo que estaba pasando en esos momentos en el pueblo de Israel, o allí en los que estaban viviendo en Susa. Entonces, y él lo exteriorizó con esa tela de saco, cenizas, y ese clamor por la calle. O sea, muestra el corazón de Mardoqueo, un corazón compasivo, un corazón que se identifica con las necesidades de su pueblo. O sea, y incluso hubo un momento dado en que las sirvientas o los sirvientes de Esther le trajeron ropa de la reina, y Mardoqueo se negó a ponérselas porque él sentía el dolor que sentía su pueblo y quería que en esa identificación se incluyera aún también la reina, o sea, de que eso era una tragedia lo que iba a suceder. Y entonces, en este aspecto vemos esa característica, que fue sensible, indiferente a la situación. Llevaba una carga emocional grande. Y yo pienso que no era un cargo de conciencia. Porque por causa de él no humillarse delante de Amán, entonces Amán hizo todo ese plan para destruir a los judíos. No era un cargo de conciencia. Es que ya Mardoqueo había experimentado la salida de Israel bajo el imperio babilónico. Un tiempo atrás había sido expuesto, dejar toda su comodidad allá en Israel y luego tener que ser deportados primero por el imperio babilónico y luego cuando Meda y Persa conquistaron a Babilonia, estar bajo el imperio de Medo y de Persia. Entonces, luego tener que enfrentar esa situación de no humillarse delante de Amán. Entonces, Mardoqueo no estaba lamentándose o lamiendo, como dicen popularmente, las heridas, porque alguna persona frente a esa situación, desplazado por los babilonios, luego tener que someterse a otra cultura, la cultura meda, persa, luego tener que echarse una carga que no le correspondía de Esther, y luego tener que enfrentar la humillación de parte de Amán. Entonces, él no se puso como algunas personas de pronto se pueden colocar en un estado de pobre de mí, qué parte tan desgraciada me ha tocado a mí en la vida, yo he confiado en Dios, y cuando parece que todo va bien, que estaba yo cómodo allá, todo lo que me ha pasado. No, Mardoqueo reconoce quién es su Dios, que aunque cuando todo parece perdido, él sabe que Dios mandará respiro de algún lugar. Entonces, es una situación que podría producir desesperanza. Pero Mardoqueo era un hombre con un corazón compasivo. El rey que estaba en ese momento, Asuero, era un rey gentil, no tenía interés en los judíos. Además, el hombre de confianza del rey en ese momento, que era Amán, odiaba abiertamente a los judíos, era un antisemita, y todo lo que le oliera a judío para él era digno de exterminio. Entonces sentía el desprecio, el odio por los judíos. Entonces, y para Amán,
uno lee la historia desde el comienzo y parecía que el plan iba funcionando bien, el plan iba marchando bien. Esther estaba en el palacio, pero si también descubría que Esther era judía, su vida podía terminar en un instante. Entonces, pensando en nosotros, en la compasión, con las necesidades de los demás. Recuerden que una de las características por las cuales Mardoqueo fue recompensado es porque buscó el bien de su pueblo. Entonces, a veces nosotros hemos mostrado compasión con quienes nos rodean. Por ejemplo, cuando un amigo o un familiar está en una situación difícil, una enfermedad grave, a veces usamos una manilla para identificarnos con él, no simplemente que estamos orando, sino nos estamos identificando. O a veces colocamos una cinta de color púrpura, o colocamos una cinta para aquellas personas que sufren que están batallando con el cáncer. O a veces aún también nos identificamos, por ejemplo, cuando habían aquellas famosas cartillas de Gina Parodi. Yo y muchos de nosotros fuimos a la Plaza de la Paz con vestidos de blanco, o sea, para identificarnos, para denunciar esa injusticia. O a veces también hemos ofrecido alojamiento a un amigo que atraviesa momentos difíciles, a una persona que está hospitalizada en la ciudad, no tiene familiares, y nosotros nos identificamos y mostramos compasión. Pero esa es una compasión que debe ir de lo más profundo de nuestro corazón. No es una compasión que porque nos tocó, sino que debe ser una compasión que sale de lo más profundo de nuestro ser. Por eso yo les animo a que dejemos que el Espíritu Santo saque a flote de nuestro corazón esa compasión. Porque hoy yo veo con mucha tristeza que ya a veces no sentimos compasión por lo que pasa con los demás. Cuando hay una tragedia y se solicita ayuda, hay tantas tragedias que ya ni nos inmutamos, o que pensamos que tragedia es la que tengo yo acá en la casa, tragedia es esto, o sea, y nos vamos volviendo insensibles. O sea, a veces frente a algunas realidades que pasan por la televisión, antes llorábamos de dolor y tristeza por lo que estaba pasando, pero llega un momento dado en que vamos perdiendo esa sensibilidad. Entonces les animo, mis amados hermanos, y también es algo para mí, a pedirle al Espíritu Santo que renueve en nuestro ser la compasión hacia los demás. Mardoqueo, un hombre compasivo. Pero Mardoqueo también es un hombre que leal a la autoridad. En segundo lugar, un hombre que es leal a la autoridad. En el libro de Esther, en el capítulo 2, versículos 21 al 23, ¿recuerdan ustedes esa situación? Que en aquellos días estaba Mardoqueo. Voy a leerles capítulo 2, versículos 21 al 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Algunos comentaristas dicen que era un funcionario público, o sea, tenía una función allí a la puerta del rey. No sé si era que de pronto dominaba el idioma que hablaban los persas y podía servir de traductor para los judíos, o desempeñaba allá alguna labor como inspector de pesas o medidas, o simplemente vigilancia. Lo tal es que la expresión de sentado a la puerta del rey, algunos comentaristas piensan que era alguien que tenía un vínculo contractual con los persas.
Entonces dice la escritura en el 21, capítulo 2, 21 al 23, que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Y cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Entonces, eso ya lo mencionamos en una de las enseñanzas pasadas, pero vemos aquí la lealtad a la autoridad. Una persona hubiera dicho, bueno, este Asuero es un rey gentil, un rey pagano. ¿Para qué me voy a correr yo riesgos aquí de echarme enemigos y denunciar este caso? O sea, pudo haberse quedado callado. Pero las características, lo que hay en este hombre, es que este hombre, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que era algo malo, algo que estaba atentando contra el rey, lo denunció. Fue donde la reina Ester y le comunicó, y la reina Ester le dijo al rey en nombre de Mardoqueo lo que pasaba. Luego mandaron allí a la gente de la fiscalía, hicieron las respectivas investigaciones y llegaron a la conclusión de que sí era cierto que Bigtán y Teres estaban planeando ejecutar al rey. Y fue cierto la situación, y ahorcaron a estos dos, les dieron un boleto para la horca y anotaron allí en el libro. Entonces, aquí vemos a una persona que es fiel en lo que está haciendo, fiel en lo poco. A veces hay personas que quieren puestos de liderazgo, posiciones muy importantes, pero no son fieles en lo poco. Quieren que Dios les dé 100 millones de pesos, pero no son capaces de manejar 50,000 o 100,000 pesos. Entonces, el que es fiel en lo mucho, dijo el Señor Jesucristo, que sobre mucho lo pondrá. Entonces, como les dije, según algunos comentaristas, piensan que Mardoqueo era un servidor público, que estaba sentado a la puerta del rey. Y como a veces la fama que tienen los servidores públicos es que se sirven ellos mismos y a sus amigos, y no sirven al pueblo, no sirven a los demás. Y por ahí encontré en estos días una historia en el Facebook de don Abelardo. Don Abelardo, un señor por allá por el suroccidente antioqueño. Por allá él vivía en una comarca allí, en un municipio pequeño, y tenía un toro que era un patrón o padrón, como llaman los finqueros, los ganaderos. Era un padrón buenísimo. O sea, que los de la comarca le buscaban porque ese toro era efectivo. O sea, vaca que le llevaban, vaca que preñaba. Y la fama en ese municipio era que ese toro era bueno, era de buena casta. Entonces, don Abelardo dependía eso de una fuente de entrada. O sea, él alquilaba el toro y recibía sus beneficios económicos por el arriendo del toro. Pero ya la gente allí en la comarca o en el municipio ya se vieron que, oye, que tenemos que estar dependiendo de don Abelardo todo el tiempo, que para que podamos tener ganado allí, o sea, vamos a hacer algo. Y se pusieron de acuerdo y alguien dio la idea, vamos a comprar el toro a don Abelardo, y decidieron comprarle el toro a don Abelardo. Pero don Abelardo, él estaba contento con su toro, esa era su fuente de entrada. Entonces él dijo, si yo vendo el toro, me voy a vender la gallinita de los huevos de oro. Entonces él dijo, no, yo no vendo el toro. No, pero que véndanos el toro. Entonces don Abelardo le puso un precio muy alto al toro, como para que no se vendiera el toro.
Entonces trataron de reunir allí la plata, la gente ahí en el municipio, y no. Entonces hablaron con el alcalde, y hablaron con el alcalde, vean, no hombre, ya estamos cansados de estar dependiendo de don Abelardo para el uso del toro, entonces, y queremos comprarlo, pero no tenemos los recursos. Entonces el alcalde, por congraciarse con las personas del municipio, y para más adelante tener unos votos, dijo, bueno, vamos a comprar ese toro del erario público. El precio es muy alto y toda cuestión allá, pero vamos a comprarle a don Abelardo el toro. Bueno, fueron allá y bueno, el municipio de parte del erario público compraron el toro. Y bueno, listo, ya el toro dejó de ser de don Abelardo y pasó al municipio, pasó a ser un bien público, un bien municipal. Entonces las personas llevaban sus vacas allá, llevaron la primera vaca, nada, el toro ni siquiera la miraba, y entonces los decían, no, de pronto es porque está muy flaca la vaca, ¿qué tal? Le trajeron otra, y dijeron, no, lo que pasa es que de pronto él tiene ahora, por los colores de la vaca, o sea, de pronto no, o sea, y así le fueron llevando varias vacas, y nada, que el toro procedía. Entonces los campesinos fueron donde el alcalde, le dijeron al alcalde, bueno, mire, parece ser que don Abelardo nos engañó. Don Abelardo nos engañó con ese toro, porque ese toro era el mejor de la región, o es el mejor de la región. Entonces fueron donde don Abelardo, el alcalde, y una comitiva a hacerle el reclamo de que era una estafa, de que era un engaño. Y don Abelardo dijo, no, cálmense, yo voy a hablar con el toro. Y entonces se acercó al toro y le habló cerquita al toro, bueno, mi torito, ¿qué es lo que le está pasando a usted? Tan efectivo y tan bueno que era usted, ¿qué es lo que le está pasando? Entonces el toro le contestó, el toro le dijo, no, lo que pasa es que yo ahora soy funcionario público. Entonces, con esta ilustración, con este ejemplo, es el concepto que se maneja a veces del servidor público, que la persona es muy eficiente, muy buena, cuando está en lo privado o cuando está en lo suyo, en su negocio, pero llega a la puerta del rey, llega a un cargo público y se vuelve como el toro, o sea, que no produce nada. Entonces, porque hay personas que son elevadas a lugares de importancia y no adoptan una actitud ególatra. El ejemplo es este hombre Mardoqueo, que siempre tuvo una actitud de poder servir. Está allí trabajando para el rey. Voy a servir al rey de la mejor manera. Y la mejor manera de servir al rey, si me han puesto a mí aquí para vigilar, si me han puesto a mí para hacer esto, voy a cumplir con mi función. Y la función de él vio algo malo y lo denunció. Entonces, yo creo que ese tipo de personas a veces es difícil de hallar, pero las hay. Yo he encontrado personas en el sector público que son honestos, que son personas, son pocos, pero los hay, de que están dispuestos a hacer cumplir las cosas para las cuales han sido colocados allí. O sea, buscan no lo suyo propio, sino que buscan lo del bien del pueblo. O sea, qué reconfortante y es bueno encontrar personas así como Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo, mire lo que dice el capítulo 6, versículo 12, que me llamó a mí la atención también en todo este relato de Mardoqueo. Versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apresumbrado y cubierta su cabeza. Esto fue después de que el rey tuvo esa noche que se le fue el sueño y que allá para dormirse empezó a leer, mandó a que le leyeran las crónicas y esa noche encontraron allá que los libros decían que Mardoqueo había hecho algo y él preguntó si se había recompensado por eso y dijeron que no. Esa noche el rey Asuero hizo algo de poder recompensar a Mardoqueo y le pidió a Amán, sin saber el rey el plan que tenía Amán,
le dijo a Amán que qué se puede hacer con alguien que ha hecho algo a favor del rey. Amán pensaba que era que iban a exaltarlo a él, pero no fue así, sino a Mardoqueo. Entonces la historia dice que a Amán le tocó la penosa tarea de buscar la ropa real, la corona real, el cetro, el caballo, y darle un paseo a Mardoqueo por allí, por la calle principal. Entonces, pero después de eso dice la Biblia, ahí en el versículo 12, y miren lo que registra allí, eso, después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, volvió otra vez. Esa palabrita, esa breve frase, se puede pasar por alto, pero es maravillosa. Dice que Mardoqueo volvió a la puerta real. Podría haber dicho, y Mardoqueo juzgó que era el tiempo de que le dieran un ascenso. No, de que ya ese puesto allá en la puerta no estaba bien. Ya el rey había visto la clase de hombre que era él y exigía por lo tanto una posición más alta. O sea, pero miren lo interesante de esa frase. Mardoqueo había estado allí a la puerta del rey. Había estado haciendo lo que se le había pedido que hiciera. Su paseo a caballo con la ropa real no se le había subido a la cabeza. No se le subieron los humos a la cabeza, como dicen. O sea, un hombre soberbio, ambicioso, hubiera dicho, no hombre, yo no voy a estar chupando banca aquí en este lugar todo el tiempo, porque sentado allí todo el tiempo, estando ahí en la puerta real. Mi camino y mi rumbo es el palacio real, así como recibí los honores del caballo y de la ropa, mi posición es allá. Seguramente deben estar esperándome. O sea, Mardoqueo era de otra clase de hombre. Era un hombre que yo me imagino, o sea, ya son palabras mías a la luz de lo que encuentro en el texto, reflexiono, que podría haber estado diciendo, si estas cosas están dispuestas para mí, si la gloria, si el honor están dispuestas para mí y vienen de la mano de Dios, me vendrán. Pero ellas deben buscarme a mí y yo no buscarla a ellas. Si algunos quieren darme el honor y la fama, ya saben cuál es mi nombre y mi dirección. Mi dirección es mi nombre, Mardoqueo, y mi dirección, la puerta real. Allí me van a encontrar. Entonces, no era un hombre que estaba lleno de ambición. Él no se dejó deslumbrar por, me imagino, la gente aplaudiéndolo, como si en el tiempo de hoy llega un deportista y lo montan en el carro del cuerpo de bomberos y le dan todo un recorrido desde el aeropuerto hasta el estadio, hasta la gobernación. O sea, él no estaba buscando adulación, no estaba buscando eso. Entonces, Amán, si hubiese sido el corazón de Amán, si era completamente diferente. O sea, miren que tampoco él no dice a Mardoqueo, bueno, ahora que ya yo estoy en esta posición aquí, montado en el caballo, ahora tú eres el que tienes que, vamos a bajarte a ti y vamos a destruirte a ti. No, o sea, uno no ve que hay una actitud de destruir a Amán, sino que a su debido tiempo Dios iba a mandar el respiro. Entonces, ¿dónde estaba Mardoqueo? En la acostumbrada puerta real. Entonces, es muy oportuno preguntarle a usted, y yo me he preguntado también, ¿he sido promovido o ascendido recientemente? ¿Le ha sonreído la providencia de Dios de manera que su nombre ahora es honrado en círculos donde usted una vez ni siquiera era conocido o mencionado? ¿Cómo maneja cuando lo invitan a reunirse y que está en la mesa con ciertas personalidades?
o que está cortando la cinta para inaugurar cierto lugar junto a un personaje. Entonces la verdadera pregunta es, hay oportunidades de ascender, hay oportunidades de ser promovido y gracias a Dios, pero ¿se siente usted bien en la puerta real o su anhelo es vivir ahora en el palacio y olvidarse de la puerta real? O pensando de otra manera, o le formulo la pregunta de otra manera. No, es que yo ahora debo ser tratado de otra manera, de mejor manera. Miren, mis amados hermanos, a Mardoqueo lo tuvo sin cuidado todo aquello. O sea, para Mardoqueo es, bájenme simplemente donde estaba antes, en la puerta real. Y es una palabra para ustedes y para mí. Recordemos el pozo de donde hemos sido sacados. Y usted va a encontrar el mejor lugar en la tierra y seguirá siendo el que está cercano a sus raíces. Yo he conocido amigos, personas que muy cercanas, pero que han llegado a una posición muy encumbrada y se han olvidado de esa amistad. Se han olvidado de esa amistad. Te ven en la calle y no te saludan. No honran al amigo. Entonces, Mardoqueo es un recordatorio para nosotros que cuando uno sea grande hay que acordarse que uno fue pequeño. Hay un dicho popular que dice que el cura a veces no se acuerda cuando fue sacristán. Entonces, Mardoqueo, un hombre que fue leal a la autoridad y un hombre que cumplió la función. Ahí podíamos agregar en ese segundo ítem un hombre que cumplió la función para la cual fue llamado o contratado. Ahí estaba, un servidor público efectivo. Entonces animo a todos los que están trabajando en el sector público, en el sector privado, o el que están trabajando para cristianos, porque a veces es otra cosa. A veces para el no creyente trabajamos óptimamente, pero cuando se trata del cristiano, no, porque él es cristiano, entonces ya yo llego tarde, ya entonces uso los horarios de trabajo para hacer otras cosas, porque como es cristiano, entonces no, nuestro llamado es hacer las cosas con excelencia, hacerlas de la mejor manera. Y otro aspecto importante también es que Mardoqueo, en tercer lugar, fue sabio, o sea, usó de sabiduría. Ustedes se acuerdan en el pasaje que leíamos, por ejemplo, ese pasaje nos habla de que Mardoqueo fue y le dijo a Esther lo que estaba pasando con Bigtán y Teres. O sea, estaba en su sabiduría viendo que el momento oportuno, es posible que la inteligencia o la sabiduría de Mardoqueo no haya sido identificada, pero la herencia judía que él tenía era uno de los valores muy, muy buenos que tenía el pueblo judío, era el poder ser leal a sus raíces, leal a su pueblo. Y aquí él era muy leal a Esther y a Asuero. Entonces, es importante ver eso, que Mardoqueo fue muy sabio, no mandó la razón cuando él observó de lo que estaba pasando, no mandó la información con un soldado, por así decirlo, o con un eunuco, para que ese eunuco le dijera a otro eunuco y ese a otro y a otro, y que cuando llegara la historia allá donde el rey ya no tenía una historia real, sino una historia muy exagerada. Entonces, él sabía qué hacer cuando manejaba situaciones. Por ejemplo, la misma Esther le dijo a Esther, mira, no divulgues tu procedencia, no divulgues que tú eres judía, espera el momento oportuno. En el momento oportuno, entonces eso muestra que había sabiduría en
Mardoqueo, esperar el momento oportuno. El día que tuvo que compartirle al rey acerca del plan de Amán de matar a los judíos, ese día ella le mostró, capítulo 2, capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente, capítulo 8, versículo 3. Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces allí ella, a partir de ese versículo y los siguientes, le describe a Asuero su procedencia. Entonces, sabio en los consejos, sabio. O sea, en el momento oportuno es que comenta, sabe qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Eso es muy importante en una persona sabia. O sea, sabe decir a quién se lo dice y en qué momento lo dice. Entonces, es muy importante para tenerlo en cuenta. O sea, leer la situación, de saber cuándo quedarse callado y cuándo quedarse bajo perfil. O sea, y miren que la sabiduría de Mardoqueo llevó a Ester a ese estado de favor con el rey. O sea, el rey vio no solamente las cualidades de Ester, sino también que era una mujer leal, porque cuando Mardoqueo le transmitió lo de Bigtán y Teres, Ester le comunicó eso al rey para protegerlo. Entonces, no solamente salvó su vida y la de Ester, sino que también, por la sabiduría de Mardoqueo, aseguró que su comunidad judía se salvara. Entonces, está por un lado sí la soberanía de Dios. Yo creo en la soberanía de Dios, pero también está en la responsabilidad y gracias a Dios por hombres como Mardoqueo. Un hombre compasivo, un hombre leal a la autoridad, un hombre fiel en lo que se le encomendaba y un hombre lleno de sabiduría. Pero no solamente eso también, sino que Mardoqueo fue un hombre que tuvo el coraje de defender sus creencias. Mardoqueo es, en cuarto lugar, es uno de esos que no ceden bajo la presión de sus compañeros. No, que aquí todo el mundo se está inclinando ante Amán. Que la gente se arrodilla ante Amán, entonces tú también tienes que hacerlo. Mira, ya hay unos judíos que se arrodillan. No, Mardoqueo tenía unas convicciones, aún a costa del riesgo que eso implicaba. O sea, Mardoqueo estaba orgulloso de su herencia judía y podía saber cuál era la intención que había en el corazón de Amán. O sea, el segundo al mando allí en el reino de Medo-Persa. O sea, capítulo 3, versículos 2 y 3, ahí nos muestra que Mardoqueo no siguió la orden. O sea, capítulo 2, 3, versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, a Amán se le informó de esa transgresión y desde entonces vio con desprecio a Mardoqueo y no solamente dijo voy a vengarme de Mardoqueo, sino que el plan de matar a los judíos, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Entonces, a pesar, miren esa convicción tan firme y esa firmeza. O sea, a pesar de que había una gran posibilidad de muerte por parte de Amán, y por eso el plan de hacer la horca para ahorcar a Mardoqueo. Mardoqueo no se retractó de defender sus creencias. Especialmente en esa creencia de que Amán no era un hombre digno de arrodillarse, de hacerle reverencia. Entonces, y eso se intensificó más cuando Mardoqueo supo de los planes que tenía para destruir al pueblo judío. Por eso vemos a Mardoqueo que utilizó el símbolo de el saco de silicio y la ceniza de luto. Entonces, estas características o estas acciones, el no humillarse,
ante el edicto salir y públicamente manifestar su dolor, para Mardoqueo era más importante ser fiel a sus creencias, ser a Dios, a la ley, que seguir las líneas del liderazgo del reino y luego sentirse decepcionado de sí mismo. A veces hay leyes que son contrarias a los principios divinos, principios a la voluntad de Dios, en los cuales aquí como Mardoqueo no podemos someternos a esas leyes que van contra los principios de Dios, principios divinos. Entonces, el principio divino era que solamente a Dios yo me humillo, me postro. Y este hombre Amán quería que Mardoqueo se humillara. Entonces, pero firme en las convicciones. Entonces, ¿qué tan firmes somos nosotros en nuestras convicciones? En el trabajo, en la universidad, o cuando las cosas están en problemas y en dificultades, o sea, cedo ante las presiones de otros. El llamado es a seguir, a emular el ejemplo de Mardoqueo, a ser un hombre firme en la convicción, a riesgo de aún perder la vida, a riesgo de aún de perder mi trabajo, aún a riesgo de ser mirado como dicen hoy en día el sapo. Dios nos llama a ser firmes en nuestras convicciones, fiel a lo que Dios ha declarado en su palabra. Entonces es muy importante. En quinto lugar, Mardoqueo también era un hombre lleno de esperanza. Era un hombre, y cuando nosotros leímos ese verso en el capítulo 4, creo que está, que es uno de los versos que yo diría más célebres de la Biblia, donde allí Mardoqueo dice que Dios va a enviar respiro, sea por él, sea por Esther o por algún lugar. Dios va a enviar respiro al pueblo de Israel. Dios es un Dios que hace cosas grandes y maravillosas. Entonces, la situación era difícil, pero Dios premia la lealtad de Mardoqueo. O sea, y un hombre que da esperanza. O sea, no solamente compasivo, leal, sabio, firme en sus convicciones, sino un hombre lleno de esperanza. Un hombre que frente a la situación difícil, él está allí sabiendo de que cuando Mardoqueo habla con Esther, le dice, Mardoqueo responde a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe para esta hora has llegado al reino. Entonces, mire, un hombre que con esperanza le da esperanza a Esther y al pueblo de Israel. En un momento tan crucial como ese, se necesitaba dar esperanza. Entonces, después de esas palabras, Esther entendió que necesitaba conectarse con Dios a través del ayuno, la oración, e involucrar a otras personas en el ayuno y en la oración para conocer el plan de Dios en medio de esas circunstancias. Entonces, miren que este hombre no solamente es esperanzado, conoce al Dios de Israel, el Dios que actúa, sino que es un hombre que tiene esperanza en lo que Dios puede hacer. Y por eso imparte esa esperanza a Esther. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros también, ¿de qué manera damos esperanza a los que están cercanos a nosotros? O si siempre, miren, hoy en día la mayoría de la gente, o una gran cantidad de personas, vive desesperanzada. Y aún más con esta pandemia, son muy negativos. O sea, ven que nada va a mejorar, que todo va a ir peor y que las circunstancias, la economía, que todo va a ir en picada. Pero solamente comparten la perspectiva humana,
y una perspectiva a veces muy fatalista, cuando la Biblia da una perspectiva de esperanza. Miren que la Biblia habla del amor, la fe y la esperanza como unas bases sólidas para construir la iglesia, para construir la vida, para construir el matrimonio. Amor, fe, esperanza. Y yo creo que la esperanza está muy ligada a la fe. O sea, el saber quién es Dios, el creerle a Dios. Entonces, yo les animo a ser hombres y mujeres de esperanza, a hablar palabras de esperanza a otros, aún en medio de estas circunstancias, aún en medio de la realidad, porque es que usted y yo no vivimos de acuerdo a las circunstancias ni de acuerdo a las realidades de esta vida. Nosotros vivimos de acuerdo a las verdades y a las promesas de Dios. A veces las verdades y las promesas de Dios son muy diferentes a las realidades que vivimos de eso, que vemos a nuestro alrededor. Pero eso no cambia la situación. Yo seguiré creyendo y estando esperanzado en lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré a tu lado. Y eso lo dice Dios. Entonces, aunque externamente yo vea que la situación, amigos en los cuales usted confía, le dan la espalda, aún familiares y situaciones difíciles, usted tenga esperanza en Dios. Y decía también que la otra característica va relacionada con la esperanza, y es la fe. O sea, el tener fe de que Dios va a obrar, de que Dios va a actuar, de que Dios va a enviar respiro. A veces uno necesita pararse allí en las promesas de Dios y recordar a otros quién es Dios, recordar a otros que Dios va a enviar respiro, que Dios va a enviar ayuda. O sea, un llamado que vemos en la vida de Mardoqueo es un hombre de esperanza y de fe. Y esa fe y esperanza está basada en lo que Dios ha dicho, en el carácter de Dios. Entonces, no es una esperanza, no es un ánimo para hacer sentir bien a la persona solamente. Es un ánimo y un estímulo a través de la palabra por lo que Dios ha dicho. Porque las provisiones de Dios, las palabras de Dios, definitivamente son las que alientan y fortalecen al alma dolida, herida. Cuando usted anima a la persona con pasajes de la Biblia, cuando usted le comparte el Salmo 27, cuando le comparte el Salmo 20, cuando comparte salmos en los cuales hay esperanza, pero se necesita tener fe. Entonces, y la fe va más allá de nuestras realidades, al igual que la esperanza. Entonces, Dios honró a Mardoqueo. Entonces, Dios honró a Mardoqueo. Ustedes han visto toda la historia en cómo Dios obró, protegió la vida de Mardoqueo, de Amán, y cómo Dios lo puso al mando allí. Y cuando todo aparentemente está perdido, en una misma noche, Dios obró de una manera significativa. Mientras Amán está preparando allá la horca, Dios está produciendo insomnio en el rey. Mientras están alineando y calibrando la horca, Dios está aquí obrando en el rey para que el rey busque a aquel que hizo un favor y Dios lo recompensa. Entonces, aquí hay un principio muy, muy importante. Es que Mardoqueo lo que estaba haciendo, no lo estaba haciendo para buscar una recompensa. Mardoqueo sabía quién era Dios y que de Dios viene la recompensa. A veces hacemos las cosas, usted y yo, y parece que nadie se da cuenta. Y a veces, como dijo Jesús, que a veces hacemos las cosas para que la vean los hombres, y de los hombres recibimos la recompensa. Pero ya, esa recompensa, pero cuando recibimos la recompensa de Dios, cuando hacemos las cosas aún que nadie las ve, pero las hacemos para Dios, de Dios recibimos recompensa. Y esa sí es una recompensa garantizada. Entonces, acuérdense usted de la decisión valiente de Mardoqueo, cuando hubo esa conspiración de los dos guardias.
Allí Mardoqueo supo de esa conjura y por mucho tiempo Mardoqueo no recibió ninguna recompensa. Y algunos se hubiesen trasnochado también pensando, bueno, yo hice algo por el rey. Como a veces algunos tenemos el sueño de que de pronto salvar la vida de alguien para que ese alguien nos ayude a salir de la situación en que estamos. Y soñamos y eso. Mardoqueo lo hizo sin pensar fue una gran acción, pero no estaba esperando recompensa. Entonces, ni Mardoqueo de pronto se acordaba. Él siguió haciendo su trabajo allá, pero esa noche crucial del capítulo 6, cuando el rey escucha las lecturas, allí descubren y le dice al que está leyendo, detente, espera. Y ahí viene todo lo que yo les he comentado. Entonces, mientras la ciudad de Susa estaba durmiendo, el rey no estaba durmiendo y Dios estaba obrando para darle la recompensa a Mardoqueo. ¿Cómo termina la vida de Mardoqueo? Termina siendo el segundo al mando allá en ese gran imperio. Entonces, le hablo a los mardoqueos y mardoqueas modernos. Quizás usted, por alguna decisión o algún descubrimiento tuyo, ha hecho que alguna persona sea promovida a una posición de importancia, o que tú la recomendaste y esa persona hasta ahora tiene toda la gloria, la posición, el sueldo, la consideración. Mejor dicho, como dice popularmente, ha conseguido indulgencia con camándula ajena. Pero usted no ha sido reconocido jamás. Ni siquiera ha recibido las gracias ni la recompensa. Usted ha hecho el trabajo duro, lo valeroso, solo para ver que otro se lleva el crédito. ¿No le ha pasado así? A mí me ha pasado. O sea, que hay personas que con los éxitos de uno o con las mediaciones de uno logran y ellos se llevan todo el crédito. Pero eso no debe preocuparnos, porque lo que es suyo nadie se lo quita. Lo que es suyo, Dios se lo recompensa. Entonces, aprendamos esa lección de Mardoqueo a través de lo que le sucede a usted. No se convierta usted en un hombre vengativo o una mujer vengativa porque no le dan el puesto que usted se merece, porque usted es mejor que el otro, usted más bien ayudó al otro, usted es el que hace los trabajos, usted es el que escribe esto y el otro aparece allá como el mejor. No trate de desquitarse, no trate de llenarse de ahí de contaminación, de amargura. Entonces, quiero plantearle un reto, más bien, y quiero hacerle a través de un versículo. Un reto que se desprende del libro de Hebreos, pero que tiene ese trasfondo en los capítulos de Esther. Y es en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene una joya escrita a unos hermanos que están pasando momentos difíciles. Hermanos que han hecho cosas muy buenas, muy positivas, pero que pareciera que lo que han hecho no ha sido tenido en cuenta. O sea, como que el capítulo 6, versículo 10, es un recordatorio para los hebreos y para nosotros, que lo que nosotros hacemos para Dios, Dios lo tiene en cuenta. Eso que tú haces en secreto, eso que hacemos, Dios lo ve y Dios lo recompensa en un momento indicado. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún más. O sirviéndole a los santos y sirviéndole aún. Me encantan a mí esas palabras. Esas palabras
son las que nos muestran que cuando nadie nota lo que tú haces, Dios lo hace. O cuando alguien de pronto sí lo anota, pero se le olvida. Hay personas, por ejemplo, las crónicas esas que tomaron allá del rey, lo hicieron y lo mandaron allá al archivo, a la biblioteca pública, y ya. Pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hacéis. O sea, yo he estado convencido que todas las acciones que nosotros hagamos para el reino de Dios, Dios nos va a dar la recompensa. En el capítulo 10 de San Marcos, versículos 28 al 30, cuando pasa lo del joven rico, que el joven rico y que Jesús dijo que iba a ser difícil que los que confían en las riquezas entrar al reino de los cielos, los discípulos dijeron, no, esta cosa es muy dura y quién se podrá salvar. Y nosotros hemos dejado casa, carro y beca por seguirte. Pero el Señor les dice algo muy significativo aquí en el capítulo 10 de San Marcos. Mire lo que dice, he aquí, versículo 28 del capítulo 10 de Marcos. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros les hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, habrá recompensa. O probablemente de pronto aquí en la tierra jamás reciba la recompensa. Pero va a recibir la recompensa de parte de Dios. Y lo que quiero decirles es que Dios no es injusto. Dios es el mejor jefe y dueño que tenemos. Por eso la Escritura dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aprendemos, mis amados hermanos, de Mardoqueo, y quiero terminar resumiéndolo, de estas 7 características condensadas de la vida de Mardoqueo, con unas palabras del evangelista Billy Graham. Él definió el propósito de las bendiciones con esta mentalidad. Todas estas bendiciones materiales son dones de Dios, dados para que podamos humillarnos, arrodillarnos ante Él e invocar su nombre. O sea, recibimos bendiciones de parte de Dios, como la que recibió Mardoqueo en el capítulo 10, para arrodillarnos, humillarnos y para la gloria de Dios. O sea, al hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios lo colocó a Él y nos coloca a nosotros para seguir adelante con la misión de Dios. Mardoqueo hizo lo que hizo, no tanto por Esther, ni por el rey, ni por el pueblo, sino lo hizo porque era un hombre justo delante de Dios. Mis amados hermanos, el justo es recompensado. Así que lo que usted hace por la obra de Dios, lo que usted invierte en la obra de Dios, en lo cual usted sirve, no quedará sin recompensa. Por eso, que Dios le ayude y nos ayude, y me ayude a mí también a crecer en compasión hacia los demás, en lealtad, en cumplir con el trabajo que se me ha asignado, a tener esperanza, a tener fe, a ser firme en mis creencias, a usar la sabiduría, pero también a esperar la recompensa de parte de Dios. Dios no es injusto.
Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender de Mardoqueo. Esperamos sus comentarios acerca de la vida de Mardoqueo. Y gracias por el hermano que hizo estos comentarios sobre la vida de Mardoqueo para poder enriquecer este estudio. Y definitivamente hay ejemplos que nosotros tenemos que imitar. Y yo creo que en el hall de la fama del capítulo 11, allí debe aparecer también Mardoqueo. Un hombre que fue justo y fue recompensado. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, muchas gracias por esta hermosa mañana y gracias por hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Somos agradecidos, Señor, contigo por ver estos rasgos, estos valores, estas características de este hombre llamado Mardoqueo. Señor, levanta Mardoqueos y Mardoqueas. Levanta hombres y mujeres que puedan llevar estos rasgos, estas características en medio de situaciones hostiles. Y te pido, Señor, que tú seas acompañando a cada hermano, a cada hermana que está atravesando momentos de dificultad. Hermanos y hermanas que han hecho su labor con mucho esmero, con mucho esfuerzo y de pronto no han recibido el reconocimiento de otros, de sus pastores o de nosotros los pastores o de los amigos cercanos o del jefe o de los compañeros. Señor, ponemos estas causas delante de ti porque tú no eres tardo para olvidar. Tú no eres injusto. Tú a su debido tiempo, Señor, nos honrarás. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, te alabo y te bendigo. Amén. Durante 43 años de seguir al Señor, yo he visto esa realidad en la vida de muchas personas. Y la he visto en mi vida propia y la de mi familia, de que Dios recompensa al justo. Vale la pena ser justos a la luz de las Escrituras. No solamente posicionalmente como justificados por la gracia de Dios, sino justos en el sentido de creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios ha dado a través de su palabra. Que Dios les bendiga y una excelente semana y que Dios nos guarde a todos. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz,
Señor mi Dios.